Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Que la bendición y la paz de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Y este es un cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: vengan a mí todo aquel que se sienta afligido. Y hoy la palabra nos las va a traer diferentes tipos de capítulos de la Biblia, porque mi intención es hoy empezar las 7 palabras del Señor. Mis queridos hermanas y hermanos, antes de empezar la palabra de hoy, quiero poner en oración a nuestra amiga Virginia Montalvo, a Ángel Rolón, a Carmen Vélez, a Yariani Suárez, a Willy y a Marta, la madre de Nancy, para que el Señor a cada uno de ellos los pueda bendecir y los pueda sanar. Primeramente, mis queridos hermanas y hermanos, hoy seguimos en Semana Santa. Hoy es el Viernes Santo, viernes, día donde Jesús muere por nosotros en la cruz. Un día para que nosotros reflexionemos y analicemos lo que hizo el Hijo de Dios cuando vino al mundo por cada uno de nosotros. Hoy es un día para que saquemos un rato, un tiempo para reflexionar y pensar que estamos hoy aquí gracias a Jesús. Que Dios nos abrió las puertas de los cielos gracias a Jesús. Que a través de Jesús Dios nos da la oportunidad de que volvamos a ser nuevas criaturas, nuevos seres ante Él. Bien, mis queridos hermanas y hermanos, para aquel que no sepa, ¿verdad? Las 7 palabras fueron las 7 palabras que Jesús mencionó mientras estuvo crucificado en la cruz antes de morir. Y suena un poquito fuerte porque ver a alguien agonizando y el Hijo de Dios agonizando en la cruz nos resulta y nos choca a nosotros los cristianos un poquito fuerte las palabras que Jesús tuvo que decir en la cruz mientras aún vivía. Y bien, mis queridos hermanas y hermanos, la primera palabra del Señor nos llega del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En realidad la palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la actualidad de hoy en día, muchas personas se preguntarán qué quiso decir Jesús en este momento cuando dijo estas palabras. Jesús vino al mundo a demostrar que su Padre existía y dejarles claro a la humanidad y al pueblo de Dios que había un Salvador, que Él vino al mundo, además de para salvarnos, para evitar que Dios nos cerrara las puertas del cielo por ser egoístas, por ser ignorantes, porque así era el pueblo de Dios anteriormente. Jesús vino al mundo con un propósito, y uno de ellos es salvarnos de nuestros pecados. Cuando tú escuchas estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús le pedía a su Padre que perdonara a todas aquellas personas que lo estaban crucificando sin saber verdaderamente el verdadero significado de lo que estaban haciendo allí en la cruz. Y muchas veces nosotros pensamos como cristianos: caramba, Jesús pudo haberse bajado. La voluntad de Dios no era esa, ni la voluntad de Dios era esa, ni Jesús tenía en mente bajarse de la cruz, como quizás muchas personas piensan. Y les digo esto porque Jesús, al igual que cada uno de nosotros, sufrió y padeció en la cruz. Y claro, cuando Él dice esto, Él está pidiendo a su Padre que perdone a todas estas personas que lo tienen allí y lo están crucificando y lo están tratando como si Él fuera un ladrón. Le están dando la mayor pena de muerte que podía recibir en ese entonces una persona, y era la crucifixión. Y vemos como Jesús aún así siente misericordia por todos aquellos que no sabían lo que estaban haciendo en ese momento,
Y en ese momento Jesús sintió debilidad. ¿Debilidad por qué? Porque ya estando en la cruz, ya no podía hacer nada más. Era cuestión de que Dios obrara en él para que su pena no fuera, su agonía no fuera tan grande. Y en un momento dado, Jesús se iba a desligar momentáneamente de su Padre Dios. Así que imagínense en el dolor tan grande que Jesús tenía estando allí crucificado en la cruz. Bien, mis queridos hermanas y hermanos, la segunda palabra nos llega también del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, y dice así: de cierto le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pronuncia estas palabras cuando a él lo crucifican en el medio y tiene un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha. Uno de los ladrones le decía: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? Mientras el otro lo reprendía y le decía: tú que estás aquí crucificado, tú que estás pagando por tus pecados, tú que te mereces estar aquí, este varón que está aquí no ha hecho ningún mal para merecer lo que está sucediendo con él. Y aún así le pide al Señor que lo perdone y que quería estar junto a él en el paraíso. Y las palabras del Señor fueron esas: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún Jesús, estando en la cruz crucificado, padeciendo, le aseguraba al ladrón que hoy mismo iba a estar con él en el paraíso. Una persona que está ahí en la cruz, que se dedicó toda su vida a robar, a asaltar, quizás sabrá Dios qué otras cosas hizo, y estaba en la cruz pidiéndole a Jesús que le perdonara y que pudiera, y que Jesús le dio la salvación en ese momento. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y yo no dudo en ningún momento que tan pronto muriera, ese mismo momento iba a ir con Jesús al paraíso. Jesús se lo garantizó estando en la cruz, mis queridos hermanas y hermanos. Este criminal tenía más fe que muchos de los discípulos de Jesús, porque los discípulos seguían amando a Jesús, pero su esperanza en el reino se había desvanecido y la mayoría de ellos se había escondido. 2 días después, uno de ellos dijo con tristeza: nosotros esperábamos que él era que había de redimir a Israel. Y en contraste, el criminal dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese mismo día Jesús lo recibió en su reino. Queridos hermanas y hermanos, tenemos que pensar y analizar cuántos de nosotros hoy crucificamos a Jesús, y ahí en esa cruz muchas veces decimos y hacemos cosas que no tenemos que hacer, porque hoy, que es un día para tú dedicarle tiempo al Señor, reflexionarle al Señor, y es un día para que tú analices todo lo que sucedió en ese momento dado. Así como el ladrón le pidió al Señor que estuviera con él en el paraíso, a Jesús, hoy Jesús te da la oportunidad a ti de que estés con él junto en el paraíso si te arrepientes de corazón. La tercera palabra, mis queridos hermanas y hermanos, nos llega del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice así: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Queridas hermanas y hermanos, mientras Jesús estuvo crucificado, estuvo María Magdalena, María, estuvo Juan, el discípulo predilecto de Jesús, y algún otro seguidor, aparte de los centuriones que estaban allí, que fueron los que lo crucificaron. Y en un momento dado, Jesús miró a su madre, con la gran pena que tenía en su corazón su madre,
y le dijo: he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el hijo predilecto. Y después le dice a Juan: he ahí a tu madre. Y en ese momento Juan aceptó a María dentro de su hogar como si fuera su madre. Jesús, sabiendo que ya le quedaban pocas horas de vida y viendo a la madre en la agonía en que se encontraba, tiene este detalle con su madre, que humildemente lo aceptó en su vientre, humildemente lo crió y al final lo lloró porque era su hijo. Aún sabiendo que Dios, Padre Todopoderoso, la utilizó a ella como un instrumento para que tuviera a su hijo, María era la madre de Jesús. Y María, ¿quién fue quien lo cuidó? Al igual que José, su padre, aquí en la tierra, y lo supieron adiestrar y lo supieron enseñar para que no se perdiera. Y eso es merecedor de esas palabras de Jesús en ese momento. Muchas veces nosotros no entendemos por qué en un momento dado nos encontramos en la vida con personas que no son de nuestra sangre, pero básicamente las consideramos como de nuestra familia por las muchas cosas que hacen por nosotros. Yo siempre he dicho que familia no es la de sangre, es la que verdaderamente se ayuda en todo momento. Y allí estaba María con su discípulo Juan a los pies de la cruz. Nunca abandonaron a Jesús mientras Él estuvo allí crucificado. Muchas veces hoy en día, ¿cuántas personas no estaríamos hoy al pie de esa cruz admirando a Jesús y tratando de que su pena sea menor de la que está pasando en este momento? Aprovechemos esta oportunidad y analicemos qué podemos hacer nosotros para poder agradar a Jesús. Y mis queridos hermanas y hermanos, por último, en el día de hoy, la cuarta palabra nos llega del libro de Mateo, en capítulo 27, versículo 46, y nos llega también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 34. Y la palabra dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la palabra que para mí, cuando yo la escucho y la seguiré escuchando, es la más que me choca. Porque en ese momento Jesús sintió como que Dios lo había abandonado. Es como si tú estuvieras pasando por un problema y le pides a Jesús y le pides a Dios y no sientes como respuesta de ello. Tú piensas momentáneamente que se han olvidado de ti, pero no se han olvidado de ti. Están ahí contigo. Lo que pasa es que están obrando en silencio. Jesús no estaba cuestionando a Dios, sino que citaba la primera línea del Salmo 22, que es una profunda expresión de la angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y estos causaron que se separara de su Padre. Esto era lo que temía Jesús cuando le pidió a Jesús en el huerto que apartara de él la copa del sufrimiento. Ya Jesús sabía que en ese momento lo que él estaba haciendo y hacía era por cada uno de nosotros para que tuviéramos la oportunidad de ser hijos nuevamente de Dios. Que volviéramos a renacer y que fuéramos libres de ese pecado original. Jesús sufrió esta muerte doble a fin de que nosotros nunca tengamos que experimentar la separación eterna de Dios. En ese momento cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que pensar en que en ese momento Jesús ya se aprestaba a desligarse de este mundo a través de la muerte, pero no significaba que no iba a resucitar al tercer día. Significaba que iba a morir en ese momento, que estaba presto a morir y que se sentía que Dios lo había abandonado, pero Dios no lo había abandonado. Dios estaba allí con él. En ningún momento
Dios, su Padre, abandonó a su Hijo. Y en ningún momento Dios abandona a cada uno de nosotros. Es que ante un momento como ese, Jesús se sintió solo. Y claro, no era para menos, crucificado bajo el sol, donde prácticamente esperaba el momento para exhalar, se sintió solo. ¿Cuántos de nosotros en la vida no nos hemos sentido solos y en ese momento clamamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros en la vida no hemos tenido ese momento de debilidad y nos hemos sentido solos? Pero cuando Dios te ha fallado, te podrás sentir solo, pero pregúntate, ¿cuándo Dios no te ha respondido? ¿Y cuándo Dios no te ha fallado? Queridos hermanas y hermanos, hoy es un día para reflexionar. Yo espero que cada uno de ustedes junto a su familia puedan reflexionar, puedan orarle al Señor en silencio, puedan entender el verdadero significado de lo que es la muerte de Jesús en la cruz, que lo hizo para redimirnos a cada uno de nosotros. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, oramos por todas las personas que siempre ponemos en oración para que el Señor las tenga presentes y las pueda sanar y aliviar. Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, hoy es un día para reflexionar y orarle a nuestro Señor. Mis queridos hermanas y hermanos, demos las gracias al Señor por un día más de vida. Demos las gracias al Señor por el pan nuestro de cada día. Y como yo siempre digo, mi querido hermana y hermano, no hay mejor momento que en la tranquilidad de tu hogar para buscar y orarle al Señor. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.